Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es martes 16 de junio, como siempre, y antes de empezar, confirmarme por favor que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs, por favor. Perfecto, gracias. Pues nada, sin más dilación, nos vamos directamente a la plataforma y vamos a comenzar, como siempre, por nuestro mapa de calor, donde podemos ver un poco el sentimiento del mercado con carácter general. Básicamente lo que tenemos es una respuesta a el gran giro que dieron ayer los mercados después de haber visto aperturas incluso con un hueco de un 3 o incluso un 4% para ver cotizar a los índices al final en positivo al cierre de la sesión de ayer. Incluso hoy ese sentimiento alcista sigue prevaleciendo y hemos visto incluso huecos de 300 puntos, por ejemplo, en el DAX alemán, que aunque ha empezado a corregirlos, pues bueno, veremos si ese cierre del hueco lo acaba completando o no. Ayer los índices americanos, después de haber estado cotizando en negativo la mayor parte de la jornada, finalmente cerraron al alza. El S&P agregó un 0,83, el Nasdaq un 1,43 y el Dow Jones ganó un 0,62. Estos estados de ánimo, además, que son muy optimistas, excesivamente optimistas quizás, se trasladaron también al mercado asiático, donde continuaron las subidas y las recuperaciones. En este caso, el Nikkei, el Kospi y el australiano llegaron a subir más de un 4% los tres. Ahora mismo solamente el Kospi conserva esos 4 puntos porcentuales, un 4,54 exactamente, el Nikkei un 3,24 y ya nos tendríamos que ir al australiano para ver esa subida solamente del 1% y el resto de índices chinos en torno al 0,7-0,8%. A nivel de gestión política o de problemas políticos, en todo lo que es la zona asiática hemos visto como Corea del Norte está considerando el despliegue de tropas en una zona desmilitarizada, ya que Corea del Sur no pudo evitar que algunos activistas enviaran panfletos políticos contra Kim Jong-un a través de la frontera. Entonces, lógicamente, eso supone un incremento de las tensiones entre las dos Coreas y luego, lógicamente, con Japón y con China, que son los países bueno, pues colindantes con esta geografía. Por parte del Banco Australiano, las actas del Banco Central Australiano mostraron que el banco planea mantener los tipos de interés en los niveles actuales hasta que el empleo y la inflación se acerquen a los objetivos y también está listo para aumentar las compras de bonos si es necesario. Eso, lógicamente, se ha visto de manera muy positiva y aunque hoy vemos recortes en esta divisa, bueno, pues en general el sentimiento es positivo. Por otro lado, el Banco de Japón ha dejado los tipos de interés sin cambios durante la sesión de hoy y ha decidido impulsar el programa de estímulo del virus, un programa de emergencia de inyección de liquidez entre 75 a 110 billones de yenes. Y aparte de eso, bueno, pues el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha permitido a las empresas estadounidenses trabajar con Huawei en los estándares 5G. O sea que realmente esas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos con el tema de la propiedad intelectual y el tema del espionaje que de Donald Trump denunciaba a través de los terminales de Huawei y el robo de tecnología, pues parece ser que no es tanto, ¿no? Porque si al final necesita trabajar con Huawei para poder estandarizar el 5G, la red 5G en el territorio estadounidense, pues algo bueno tendrá. Y bueno, pues aparte de eso, el Pompeo está negociando con funcionarios chinos y se espera que el secretario de Estado, bueno, pues se reúna hoy con Yang Jiechi y que es el principal funcionario de política exterior de China, lo que podríamos denominar su homólogo. Por lo tanto, parece que las tensiones comerciales se pueden estar relajando un poco. También es cierto que Donald Trump empieza ahora una carrera de aproximadamente unos 5 meses para ir ganando terreno a Joe Biden en cuanto a la carrera presidencial, porque muchas casas de inversión están apostando porque los demócratas recuperen el triplete, es decir, la Cámara de los Representantes, el Senado y la propia presidencia, a unos niveles de mayoría absoluta que permitirían a los demócratas poder desarrollar leyes y proponer leyes sin el obstáculo de los republicanos. Dicho lo cual, en divisas, bueno, pues tenemos un ligero sesgo mixto porque en términos netos el dólar está bastante vendido, el euro está comprado junto con el yen japonés, la libra esterlina y el franco suizo y vemos ventas en las divisas referenciadas a las materias primas, el dólar neozelandés, el australiano, el canadiense
y bueno, pues salvando el aspecto de la corona noruega que viene impulsada bueno, pues, por la fuerte evolución del petróleo de ayer, que a ultimísima hora de la sesión prácticamente fue cuando consiguió el petróleo recuperar el terreno positivo y acabar incluso un 2% al alza en el caso del Texas. Y bueno, pues nos vamos a ir ahora directamente al mercado de materias primas para prestarle atención. Se me pasaba el comentaros un poco la evolución en el mercado europeo. El DAX, que ha abierto con un hueco alcista de 300 puntos, incluso más, ha ido recortando poco a poco en su cotización y aún así, bueno, pues se sigue manteniendo en esos niveles. Mucho cuidado porque esta volatilidad, lógicamente, puede generar distorsiones en cuanto a la gestión de determinadas posiciones y nos puede hacer saltar los stops rápidamente. Bien, continuamos, nos vamos a las materias primas. En este caso, el petróleo, como os comentaba, bueno, pues está aparte de recuperando con mucha fuerza. Estuvo ayer prácticamente toda la sesión con caídas de en torno al 5%. A ultimísima hora de la sesión consiguió entrar en territorio positivo para cerrar finalmente en un 2%, y aunque vuelve a utilizar la media de 200 sesiones aparentemente como un soporte, la figura que podemos ver un poquito más ampliada sería un doble suelo en los niveles de máximos relativos importantes vistos anteriormente durante el mes de mayo y durante los máximos del mes de mayo. Esto podría ser un nivel de soporte importante de doble suelo que podríamos marcar como primer objetivo pues los niveles de resistencia o los niveles de soporte previamente rotos. En el caso del Texas estaríamos hablando en torno a los $38 por barril, y en el caso del Brent, que el movimiento fue similar y en este caso el Brent ayer recuperó hasta un 2,5 de su cotización, el doble suelo que marca el nivel de soporte en los 37 nos podría indicar un nivel objetivo en torno a los $40,5 para que se cumpliera la figura de doble suelo. Veremos en cualquier caso lo que pueda suceder. El oro, mientras tanto, dentro de un rango bueno, pues pseudolateral alcista, se mantiene dentro de ese diferencial entre los dos canales, se mantiene dentro del canal que dibujan los dos máximos de los dos canales de corto y de largo plazo, un rango que siempre está oscilando en torno a los 1.720, $1.700 por onza, y estabilizado tanto el precio como el volumen de negociación. En el caso de la plata el comportamiento es muy similar, es un poquito más volátil y bueno, pues se mantiene dentro de este rango explícitamente lateral que veníamos dibujando prácticamente desde septiembre del año 2019 hasta que tuvimos la situación del coronavirus. En cualquier caso, el rango de cotización parece ser que es la mitad superior de este rango lateral, entre los 17,5 y los $18,30 por onza, y bueno, pues en el caso de los metales preciosos estabilizados. No tanto en el caso del platino, que le ha costado mucho más recuperarse, y al tener más dependencia o ser más flexible la fabricación, la extracción, porque la minería en platino, principalmente en Sudáfrica, bueno, pues está mucho más controlada por el tema de la pandemia, no se ha recuperado tanto como lo han hecho el resto de metales preciosos. Si nos vamos ya a lo que es la renta fija, con las pretensiones de los bancos centrales, principalmente de la Reserva Federal, que pretende inyectar $1 billón adicionales, bueno, pues generó un fuerte impulso durante la semana pasada, y aunque ahora mismo está recortando ya por tercer día consecutivo, vuelve a entrar en el territorio, digamos, estable en torno a los 137, 140 mil dólares por bono. Un rango lateral muy estrecho, teniendo en cuenta su cotización de largo plazo. Y bueno, pues un rango que bueno, pues nos deja en unos niveles probablemente de acumulación que acabe saltando por los aires. Veremos a ver hacia dónde. En principio, hasta que no se inyecten esa liquidez, no podremos definir hacia dónde. En cualquier caso, ni siquiera los mínimos que rebasaron este rango lateral por la parte de abajo alcanzaron un nivel relevante de sobreventa importante. Prácticamente se mantiene contenido dentro del rango de 30 a 70 de la fuerza relativa del RSI. En el caso del Bund, después de aparentemente bueno, pues haber tocado resistencia en lo que fue el soporte de mínimos crecientes del movimiento previo, parece ser que ahora este nivel podría considerarse una resistencia desde la cual ayer empezó a corregir y hoy básicamente está teniendo pues un comportamiento neutro, prácticamente sin movimientos. Importante en el VIX, altísima volatilidad. Después del jueves, que los mercados cayeron con muchísima
con muchísima fuerza. El VIX remontó pues hasta casi los 40 puntos porcentuales. De hecho, en términos relativos, el VIX incrementó un 50%. Llegó a cotizar, de hecho, en el 40%. Y aunque ha habido volatilidad durante la jornada de ayer y la del pasado viernes, en principio se va recuperando poco a poco y siempre que vuelva dentro de este rango de color azul, estaríamos dentro de lo normal en la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos por el coronavirus. Recordemos que una cotización estable y mucho más razonable del VIX para mantener unos niveles de cotización altos en la renta variable tendría que cotizar mucho más abajo de un 20% de volatilidad. Aunque la subida del pasado jueves fue tremendamente importante, no llegó a entrar en territorio de sobrecompra, por lo tanto, podríamos estar dentro de un movimiento natural, dentro del sesgo y de la volatilidad que tenemos actualmente en los mercados. Ya si nos vamos a la renta variable, bueno, pues comenzando por el DAX alemán, que bueno, pues parece haber tocado un nivel de soporte de muy corto plazo, muy cercano al nivel de corrección del finales de mayo, en torno a los 11.800 puntos parece ser ese nivel de soporte de corto plazo clave y ahora mismo parece estar intentando atacar de nuevo el 78,6 de Fibonacci en torno a los 12.300 y sobre todo los máximos de 2015 que son los 12.400. Podría ser mucho más interesante prestar atención a esos niveles. En cualquier caso, la euforia de las subidas y la evolución alcista de los mercados, recordemos que no está fundamentada ni soportada ni por la situación de la economía, ni siquiera por los fundamentales de los valores que componen el índice. Por lo tanto, el movimiento que podríamos estar considerando de subida es meramente especulativo. Ni siquiera los institucionales están apoyando estas subidas, así que mucho cuidado con ellas. En el caso del S&P 500, bueno, pues el movimiento puede habernos dado en la primera corrección ABC de las ondas de Elliott o la segunda onda de Elliott para volver a retomar un movimiento que en principio debería ser superior al de la primera onda, ¿vale? Este sería la segunda. Esto vamos a ponerle otro color para poderlo identificar mucho mejor. Aquí está. Y veremos a ver hacia dónde nos podría indicar en este caso un movimiento más, competitivo o fuerte por parte del SP 500. En cualquier caso, como la tercera onda para que se cumpla el movimiento suele ser la más grande, podríamos marcar un objetivo en el SP de los máximos previos al tema del coronavirus. Entonces, mucha atención porque esto realmente no tiene ningún tipo de sostenibilidad. En el caso del Nasdaq, el movimiento vuelve a recuperar cotización por encima de los máximos previos al coronavirus. Desde luego, ahora mismo, como va por libre, digámoslo así, el índice tecnológico, su siguiente objetivo serán los 10.150, que es el máximo histórico recientemente alcanzado la semana pasada. En el caso del Dow Jones, el movimiento es muy similar, aunque las correcciones han sido mucho más obvias en el caso del Dow Jones, al ser un índice que no está ponderado, es decir, los 30 valores, independientemente de su capitalización, pesan lo mismo en el selectivo, podría habernos dado ya la cuarta onda, aunque debería estar en torno al nivel de la primera onda. Parece ser que este segundo movimiento de Elliott en el Dow Jones pues no se cumple. Y en el IBEX 35, apertura con un hueco alcista enorme, un hueco que está haciendo al selectivo español corregir para cerrar este hueco que nos quedaría pendiente por cubrir, dada la euforia que ha habido durante esta madrugada, con una apertura con un hueco alcista tremendamente grande, una euforia que no está justificada y teniendo en cuenta los peores datos por coronavirus y aunque haya comparecencias, hay una mejora en el sentimiento respecto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo importante es el aspecto de la economía. Y ahí entra en juego la comparecencia que tendrá Jerome Powell durante los próximos 2 días, ¿de acuerdo? Que la tenemos aquí, Fed Shares Testifies, que hoy a las 4 y mañana probablemente a las 4 también, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal,
bueno, pues comparecerá para dar el punto de vista del banco más importante del mundo, del banco central más importante del mundo, sobre el estado de la economía. Probablemente sea muy reflexivo y muy defensivo para evitar, bueno, pues generar ningún tipo de alarma que obligue al Banco Central americano pues a incrementar la liquidez en el mercado, que ya de por sí es tremendamente elevada. Y ya para terminar, pues bueno, movimientos en Forex, donde hemos visto las correcciones en el caso del eurodólar. El euro vuelve a, bueno, pues a tener una fuerza relativa bastante fuerte, teniendo en cuenta que el dólar está a la expectativa de esas inyecciones de liquidez, pues que lógicamente al inundar el mercado de dólares hace que éste pierda fuerza con respecto a todos sus pares. De hecho, podemos ver incluso que en relativo la cotización entre el dólar y el yen está más o menos estabilizada porque ambos bancos centrales, el de Japón y la Reserva Federal, pues tienen una política de quantitative easing bastante importante. Nada que ver con el dólar y el canadiense, donde pues estas correcciones son mucho más obvias, y si ya nos vamos lógicamente pues a la libra esterlina con el dólar estadounidense, pues estas subidas también son bastante importantes. Bien, importante en el calendario. Hoy hemos visto, bueno, pues los tipos de interés en Polonia se han mantenido sin cambios, las actas de la Fed las actas del Banco de Australia pues han marcado un estado de la economía peor de lo esperado. Lógicamente, los datos de inflación de Alemania que se han publicado según lo esperado, la tasa de desempleo de abril que ha mejorado en el Reino Unido, los tipos de interés en Japón que se han mantenido estables, y nos queda por conocer ya hoy el sentimiento económico, el índice CEU de Alemania, que de hecho denota ya un incremento en ese sentimiento. Cualquier dato por encima de los 50 puntos es visto de manera muy positiva, y ya para Estados Unidos, pues las ventas minoristas con carácter general, sin automóviles, sin gas y sector del automóvil, o la venta al por menor, y la capacidad de las fábricas, que estaría en torno al 66,9%. Aparte de eso, bueno, pues como todas las semanas, el inventario semanal de API, que indicaría un incremento de 500.000 barriles para esta semana, pero teniendo en cuenta lo dispares que han sido los datos publicados con respecto a las previsiones, en este caso nos podríamos esperar cualquier cosa. Prestaremos atención en cualquier caso al mercado del petróleo a partir de las 11 menos 20, que será cuando se publique el dato, y por supuesto a partir de las 4 de la tarde podremos ver en directo la comparecencia de Jerome Powell a través de la página live de la Reserva Federal. Por mi parte, nada más. Prestar siempre atención a las noticias y a los vídeos que vayamos publicando, y cualquier cosita que necesitéis solo tenéis que poneros en contacto con nosotros. Un saludo, muchísima suerte, buenos días y hasta mañana.